gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Un día el amigo Dani hablando, como siempre, conmigo, porque cuando me llama, muchas veces para hablar de cosas buenas y otras es para pedirme trabajo, y me dijo: Saúl, ¿tú sabes que la destrucción mutua asegurada? Digo, hombre, algo me suena. Creo que es empezar una pelea con mi mujer, seguramente a los dos acabemos dañados, con lo cual seguramente ese sería el concepto de destrucción mutua asegurada, lo cual me ha quedado un chiste bastante malo y algo machista, pero en fin. Me dijo, no, pues mira, sería interesante hablar de este concepto, armas nucleares y demás. Digo, quieto, no te preocupes, Dani, esto te lo preparo yo rápidamente. Así que me puse a buscar información sobre la destrucción mutua asegurada, y lo primero que me encontré es que el concepto de destrucción mutua asegurada no podemos circunscribirlo a esa idea que tenemos post Segunda Guerra Mundial de que yo tengo armas nucleares, tú tienes armas nucleares, podemos destruirnos hasta dejarnos en los huesos, sino que es un concepto que, si lo cogemos tal como es, podemos retrotraernos un poquillo antes. Así que el amigo Dani, cuando esté empezando a escuchar esto, se va a dar cuenta de que hoy no voy a hablaros de la destrucción mutua asegurada como concepto nuclear, sino esa evolución del concepto de destrucción mutua asegurada, cómo nace o cómo se puede tener conciencia de él, y que fue al principio pues el bombardeo estratégico, ¿vale? O sea que vamos a hablar del bombardeo estratégico como idea precursora de la destrucción mutua asegurada. Así que no sé cómo lo vas a titular, Dani, pero buena suerte. Y sí, hay un momento que tenemos que irnos, y es al siglo XX, ¿verdad? Fue la era de la guerra total, de las dos guerras mundiales, y nada simbolizó más esa terrible época que el bombardeo, lo he dicho antes, de poblaciones civiles desde el aire. Ahí se marcó el paso que tuvo las guerras a una destrucción más brutal. Desde los vacilantes comienzos de la Primera Guerra Mundial, en el que se calcula que por estos bombardeos perdieron la vida 1141 británicos, hablamos de civiles, el bombardeo estratégico evolucionó hasta convertirse en los grandes ataques aéreos de la Segunda Guerra Mundial, en la que perecerían unos 52.000 civiles británicos, unos 330.000 japoneses y entre 300.000 y 1 millón de alemanes. Las naciones dedicaron pues lo que tenían, su dinero, su inventiva, todo, su sangre, podríamos decirlo de alguna manera, al desarrollo y creación de grandes flotas de bombarderos capaces de llevar la guerra directamente a los centros económicos y sobre todo poblacionales del enemigo, con la esperanza de que esta inversión en bombarderos pues resultara decisiva en esa guerra moderna que estaban viviendo. La razón de ser de la guerra aérea estratégica es anterior, incluso a la realidad de los vuelos tripulados. Fijaros, antes de la llegada de la era de las máquinas, la guerra se libraban principalmente entre las fuerzas armadas de los beligerantes. El teórico militar prusiano del siglo XIX, Karl von Clausewitz, señaló que, aunque el centro de gravedad, el eje de todo poder y movimiento de un estado enemigo, era normalmente pues, su ejército, también podía ser la capital, un aliado clave, o incluso la misma opinión pública. El poder nacional, por tanto, no podía medirse únicamente en términos de cuál era su capacidad militar tradicional, tal como se conocía hasta el momento. Primero debíamos mirar también la voluntad política, la productividad económica, el transporte, el comercio y las comunicaciones. Todo se convirtieron en factores cada vez más importantes cuando se hablaba de lucha entre grandes potencias.
Con la llegada de las revoluciones comerciales, financieras e industriales, pues se trajo consigo el surgimiento de lo que se conoce como el centro urbano moderno, en el que se iban a concentrar pues precisamente eso, la voluntad política, la productividad económica, el transporte, el comercio, es ahí donde va a residir. Con el inicio de la guerra total y las mejoras en los medios técnicos para librarla, hicieron que se difuminara, y ahí viene la perversidad de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la distinción entre combatientes y no combatientes, y puso en la línea de fuego aspectos de la vida civil y económica de una nación que hasta entonces pues habían estado protegidos pues porque el enemigo no había podido llegar hasta allí o porque su efecto había sido limitado. Los buques de guerra y submarinos hicieron posible el bloqueo, sostenido por ejemplo en una nación enemiga. Sus víctimas, por tanto, no sean los ejércitos, sino toda la población. El desarrollo del bombardeo de largo alcance significó que los elementos vitales de una nación enemiga sean atacados directamente de una manera que ni los más optimistas estadistas y soldados del siglo XIX podrían haber imaginado. En el proceso, la guerra contra civiles volvió a un nivel que la verdad que no se había visto desde la guerra de los 30 años, cuando muchas ciudades sufrieron el embate de las naciones en guerra. En este podcast vamos a examinar, como he dicho antes, la evolución del concepto de ataque aéreo contra ciudades. Esto será los fundamentos intelectuales del MAD, de la destrucción mutua asegurada. Vamos a trazar a grandes rasgos y ya vamos terminando con la introducción, la evolución de la teoría y la práctica de atacar ciudades desde el aire. Aunque, en fin, yo creo que vamos a hablar sobre todo a nivel tecnológico, teórico y sobre todo la evolución de las creencias militares y civiles sobre esa eficacia de atacar centros económicos y de población. Porque, como se ha visto a lo largo de la serie sobre los amos del aire, pues hay cosas que al principio se pensaban que servirían y luego se vio que no. Bueno, lo he dicho antes, el MAD no, pero el bombardeo estratégico es un término muy utilizado. Pero en el contexto del siglo XX se refiere generalmente a ataques aéreos contra centros vitales de un estado enemigo. Centros vitales, industria, puertos, red de transportes y otros objetivos clave, a menudo alejados de los frentes de combate. La idea central, y que era gran parte de su atractivo, surgía de la supuesta capacidad del poder aéreo para eludir las fuerzas militares del enemigo y con ello atacar directamente a lo que decía Clausewitz, las fuentes del poder nacional. Obviamente este nuevo método de hacer la guerra tendría un profundo efecto sobre la población civil. En algunos casos, incluso las numerosas bajas civiles fueron el resultado indirecto y en gran medida involuntario de ataques contra instalaciones o conjunto de objetivos situadas normalmente en áreas metropolitanas. Ya sabemos, yo bombardeo una industria y, como veíamos un momento, pues las bombas caen en cualquier sitio y las bombas no distinguen civiles de militares. Sin embargo, también se han llegado a producir ataques directos contra la población civil para minar su moral, acabar o retirar mano de obra cualificada y obligar a los líderes políticos a capitular. Estos ataques se han llevado a cabo como parte de la política deliberada, es decir, la matanza indiscriminada de población civil también es bombardeo estratégico. Y bueno, vamos con la Primera Guerra Mundial. Cualquier examen del desarrollo de la guerra aérea contra ciudades debe comenzar, aunque nos parezca un poco primitivo, en la Primera Guerra Mundial. Este conflicto marcó la pauta de la guerra total industrializada entre las grandes potencias. Lo que se conoció como la conscripción universal, es decir, recluta universal, todos al frente, puso a millones de soldados en ejércitos en masas. Las economías civiles se movilizaron para la producción bélica y las campañas nacionales de propaganda subrayaron que los trabajadores, tanto hombres como mujeres de las fábricas, iban a estar hombro con sus chicos en el frente de combate. La guerra se extendió a alta mar cuando la Armada alemana lanzó una campaña de submarinos contra las líneas de suministros británicas y los británicos decretaron un bloqueo a distancia de las potencias centrales que acabaría causando la muerte de más de 1 millón de civiles alemanes. La guerra de 1914-18, como sabemos, extendió también la guerra a la tercera dimensión. En 1918, las primitivas flotas aéreas de las grandes potencias habían evolucionado hasta convertirse en modernas organizaciones aéreas, en modernos equipos aéreos capaces de desempeñar una amplia gama de funciones en el combate. La contribución única de la potencia aérea a la maduración del concepto de guerra total fueron las primeras campañas de bombardeo estratégico contra las ciudades. El primer pequeño paso, por decirlo de una manera, en el camino hacia la destrucción mutua asegurada se produjo en agosto del 14.
A ver, no os asustéis. Cuando un solitario avión alemán, el Taube, palabra alemana, de las 6 de la tarde, así se llamaba el Taube, de las 6 de la tarde, realizaba una serie de visitas nocturnas a París, dejando caer un puñado de bombas ligeras sobre la Ciudad de la Luz. Este quijotesco método de ataque pronto dio paso a una campaña más seria y sostenida de ataques deliberados sobre zonas urbanas diseñados para destrozar la moral del enemigo y perturbar el funcionamiento de los Estados modernos. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, el alto mando alemán reconoció el poder del ataque potencial y el impacto moral de su arma principal en el aire, el dirigible Zeppelin, una innovación tecnológica notable y exclusivamente alemana. No cabe duda de que al principio de la guerra el Zeppelin era el superarma de su época y que la mayoría de los escenarios de concepto de muerte desde los cielos que se habían pensado en la preguerra se centraban, si leemos los libros de la época, en flotas de dirigible que causaban estragos en poblaciones indefensas, sembrando el pánico, la muerte y la destrucción. Estas visiones, como digo, no eran propiedad exclusiva de los novelistas, periodistas o políticos. Incluso la opinión de expertos militares de la época creían que con una fuerza de tan solo 20 Zeppelin podrían provocar miles de incendios por todo Londres. Tanto el ejército y la armada imperial adoptaron el dirigible, aunque sería la denominada División Naval Alemana de Dirigibles la pionera en el ataque estratégico sostenido contra núcleos de población. Un par de años antes de empezar la guerra, en el 12, el gran almirante Alfred von Tirpitz reflexionó de la siguiente manera. El lanzamiento indiscriminado de bombas es repulsivo cuando impactan y matan a una anciana, pero si se pudiese incendiar Londres en 30 lugares, entonces la repulsión se perdería en la enormidad del efecto. Bueno, el tipo era un crack. Dejando a un lado los pronósticos de Tirpitz, el uso inicial de la fuerza de los Zeppelin sobre Gran Bretaña estaba severamente restringido por orden del Kaiser, que aún mantenía estrechas relaciones con la familia real británica y era sensible a las acusaciones de desatar este espanto, como se denominaba a las guerras aéreas. Bajo la presión de sus asesores militares, fue suavizando gradualmente estas restricciones, de modo que en la primavera de 1915 los Zeppelins eran libres de atacar objetivos en el Gran Londres, aunque los puntos específicos donde debían caer debían ser de naturaleza militar. Esto siempre está bien, ¿verdad? En teoría, solamente atacar las instalaciones industriales militares, bases aéreas y demás, o bases militares. En las prácticas, los Zeppelins eran incapaces de realizar ataques de precisión y llevaban a cabo incursiones prácticamente indiscriminadas sobre la capital británica. Este fue especialmente el caso cuando, con la esperanza de provocar grandes incendios, los comandantes de los Zeppelines reforzaron sus cargas de bombas de alto poder explosivo con bombas incendiarias. La reacción británica fue previsible. Hubo un pánico inicial dramático y ampliamente difundido, seguido de una gran indignación. Un tabloide británico publicó una escabrosa imagen a 2 páginas denunciando la masacre de los inocentes por Herodes o Guillermo II, rey de los hunos. Así me gusta. Los periódicos británicos siempre no son de medias tintas. Bueno, la verdad es que las defensas británicas pronto mejoraron y las pérdidas entre los vulnerables dirigibles llenos de hidrógeno, pues evidentemente aumentaron. Al final el número de bajas en la división de Zeppelines superó incluso a la de los submarines. Fijaros, la Armada perdió 53 de sus 73 dirigibles operativos. Los historiadores oficiales alemanes señalaron que las bajas eran desproporcionadas en relación con cualquier beneficio potencial, pero también observaron que los británicos se vieron obligados a conservar escuadrillas de caza de primera línea, unidades de artillería antiaérea y personal para combatir la amenaza de los Zeppelins, recurso que seguramente hubiera sido más necesario en el frente del oeste. La campaña de los Zeppelin fue un fracaso en la mayoría de los sentidos, pero sentó algunos precedentes que se repitieron a lo largo de esta prehistoria de la destrucción mutua asegurada. A través de los medios técnicos avanzados y muy costosos, un país pretendía atacar directamente, lo hemos dicho antes, los centros comerciales y poblacionales del enemigo. Lo que comenzó como un intento de atacar objetivos militares y económicos específicos se fue convirtiendo poco a poco en una campaña dirigida directamente a atacar la moral de la población civil. Este cambio fue el resultado de una combinación de las limitaciones técnicas de la época y de las realidades operativas que se podían alcanzar. Los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas, aunque sí que sostuvieron algunos beneficios secundarios. Todo esto tenía lugar en el contexto de una guerra total moderna, en el que los bloqueos marítimos intentaban hacer prácticamente lo mismo, pero a través de medios más indirectos,
y que la que, como sabemos, pues la Primera Guerra Mundial fue una guerra de frentes estancados. Algunos durante años incluso. Durante el año de los ataques más intensos de los Zeppelins, el ejército británico sufrió 60.000 bajas solo el primer día de la batalla del Somme. Esto fue el 1 de julio de 1916. Y el ejército alemán y francés se estaban desacrando en Verdún. Por lo tanto, los intentos de romper el estancamiento por medios indirectos tecnológicos pues continuarían a lo largo de la guerra, porque algo había que hacer para salir de este impasse. Salvo algunos incondicionales del servicio de dirigibles navales, la mayoría de los analistas, tanto británicos como alemanes, reconocía en aquel momento las limitaciones del Zeppelin como bombardero estratégico. Sin embargo, cuando los alemanes empezaron a atacar Londres de día y de noche, con grandes bombarderos más pesados que el aire, el concepto de atacar ciudades cobró de nuevo vida. Durante los 2 primeros años de la guerra, el dirigible contenía considerable ventaja sobre cualquier avión convencional en términos de alcance, carga útil y resistencia. Espoleado por las presiones de la guerra, los enormes avances del diseño de aeronaves cambiaron esta situación. Para 1917 empezaron a entrar en servicio aviones multimotor de largo alcance, y las incursiones aisladas y molestas de nuestra Paloma del principio dieron paso a ataques sostenidos contra núcleos de población por parte de formaciones de grandes bombarderos pesados. En mayo de 1917, fijaros, solamente han pasado 3 años de esa palomita, ¿verdad?, que iba sobre París lanzando bombas al azar, que quién sabe dónde iban cayendo, pues una unidad especial de bombarderos pesados equipada con los últimos bombarderos Gotas, ya en su momento hice yo un podcast, podéis buscarlo, hace mucho tiempo en un Aviones 10, y que estaba subordinada al alto mando, comenzó a realizar ataques diurnos ya descarados contra ciudades británicas. El 13 de junio del 17, una formación de 20 Gotas sobrevoló el centro de Londres y se preparó atentos para atacar la estación de Liverpool Street. 3 bombas caerían en el objetivo y el resto cayó en un radio de 1,5 kilómetros. Una de ellas impactó directamente en una escuela, matando o hiriendo a 46 niños. Durante las primeras incursiones de la campaña, a las tripulaciones de bombarderos se le asignaron objetivos como estaciones de ferrocarril y centros de comunicaciones. Pero al igual que la campaña del Zeppelin, tal nivel de precisión era un sueño. A medida que avanzaba las incursiones, las instrucciones alemanas sobre el objetivo eran cada vez menos específicas. En última instancia, a las tripulaciones se les dijo que lo que estaban haciendo era una guerra a la moral del pueblo inglés, minando su voluntad de lucha mediante una lluvia de bombas de alto poder explosivo. A medida que aumentaba la eficacia de la defensa británica, los alemanes pasaron a realizar ataques nocturnos, lo que evidentemente redujo aún más la precisión. A los Gotas se le unieron bombarderos Kian de 4 y 6 motores, algunos de los cuales ya llegaban a transportar hasta 2 toneladas de bombas. El daño físico real de la serie de 27 ataques principales fue leve. El historiador Robin Higham señaló que mientras que los ataques aéreos alemanes llegaron a destruir propiedades por valor de unos 3 millones de libras, atentos, la rata común, causaron daños materiales por valor de 7 millones de libras, 70 millones de libras al año durante el mismo periodo. Por lo tanto, habría que acabar con esas ratas, la verdad. Bueno, las incursiones tuvieron un efecto considerable en la voluntad nacional y política británica. En el auge de las incursiones se produjeron casos aislados de pánico en las calles y las autoridades británicas observaron un patrón general de absentismo en el trabajo y afectó evidentemente a la economía. Un comité encabezado por el general Jan Christian Smuts se encargó de evaluar la situación y el 17 de agosto del 17 publicó el denominado Informe sobre Defensa Aérea. El comité de Smuts concluyó lo siguiente: puede que no esté lejos el día que las operaciones aéreas, con su devastación en tierras enemigas y la destrucción de centros industriales y de población a gran escala, se conviertan en las principales operaciones de guerra a las que se subordinen las formas más antiguas de operaciones militares. El informe contenía una serie de recomendaciones. La principal de ellos era la fusión del Royal Flying Corps y el Royal Naval Air Service en la única Royal Air Force. Esto ocurriría el 1 de abril del 18. Esta fuerza combinada podría hacer frente a la amenaza aérea alemana de forma concertada, organizando una eficaz defensa interior al tiempo que luego podía realizar operaciones aéreas independientes contra objetivos alemanes. Bueno, incluso antes de las recomendaciones del comité Smuts, por cierto, Smuts acabaría siendo el presidente de Sudáfrica y un aliado de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, un tipo muy interesante, creo que habría que hacer la reunión podcast.
Pues como digo, antes de estas recomendaciones, los aliados habían llevado a cabo operaciones de bombardeo estratégico contra objetivos enemigos. Los esfuerzos de los franceses por atacar puntos sensibles, como Altos Hornos en Alemania, comenzaron en 1916 y la aviación naval británica tocó un éxito centros de Zeppelin muy por detrás de las líneas. Sin embargo, sería la creación de la Fuerza Independiente bajo el mando del general Hugh Trenchard a principios del año 18 la que estableció el modelo de posguerra de una gran fuerza bombardero independiente utilizada para disuadir o atacar a un enemigo. La Fuerza Independiente se creó en parte para cumplir la promesa del primer ministro David Lloyd George de bombardear a Alemania con un interés creciente. En un principio, Trenchard consideró contraproducente el concepto de incursión como represalia contra objetivos civiles alemanes. En cualquier caso, no se disponía inmediatamente de una fuerza para poder llegar, ¿verdad?, este bombardero. No obstante, Trenchard se entregó a su tarea con voluntad y pronto se convirtió en uno de los instigadores del concepto de bombardeo de la moral. A mediados de junio del 18, la Fuerza Independiente estaba lista para la acción. Aunque la fuerza estaba equipada principalmente con bombarderos ligeros monomotores, que no eran adecuados para una campaña estratégica sistemática, estaba recibiendo un número cada vez mayor de enormes bombarderos pesados como los Handley Page 0400. Estos bombarderos fueron desarrollados bajo el contrato de la Armada para producir un avión que, según leo aquí, porque me ha encantado ese concepto, helara la sangre. Bueno, durante los últimos 6 meses de la guerra, la Fuerza Independiente llevó a cabo incursiones dispersas en ciudades del oeste de Alemania. Trenchard era plenamente consciente de que carecía de la fuerza necesaria para atacar de forma realmente concentrada, por lo que buscaba un efecto sobre la moral. Sus superiores civiles apoyaron y alentaron esta estrategia. Sir William Wade, el ministro de Aire, le dijo a Trenchard lo siguiente: Me gustaría mucho que provocases un gran incendio en una de las ciudades alemanas. El alemán es susceptible de ser sanguinario y no me importaría que hubiese unas cuantas bajas por imprecisión. En fin, bueno. Sin embargo, el limitado número de aviones disponibles, las dificultades mecánicas, el desgaste en combate y el mal tiempo conspiraron para limitar la eficacia de la ofensiva de Trenchard. Los logros reales de la Fuerza Independiente fueron escasos, pero varios factores la salvaron del olvido. Por un lado, se estaban preparando planes mucho más ambiciosos para 1919, incluyendo ataques devastadores sobre Berlín. Por otro, el Estado Mayor británico estaba dispuesto a manipular los datos del estudio de bombardeos de posguerra para contar una historia mucho más optimista, en el sentido de que se produjeron daños físicos significativos y un impacto psicológico aún mayor. Por lo tanto, la recién creada RAF podía basar su organización de posguerra en una promesa de grandeza futura, respaldada por pruebas totalmente empíricas. Además, los contactos con los oficiales de Trenchard habían impresionado mucho a los miembros del incipiente Servicio Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, entre ellos el general William Billy Mitchell y el coronel Edgar S. Gorrell. Este último tomó prestado en gran medida el concepto británico al formular una primera propuesta titulada Bombardero Estratégico. El general coronel Gorrell argumentaba que los ejércitos de una nación enemiga eran similares a un taladro de acero templado y que el poder aéreo podía y debía evitar la punta y atacar directamente al vulnerable vástago. ¿Cuáles eran estas? Pues las industrias claves para el mantenimiento de las fuerzas de combate sobre el terreno. Al igual que los ambiciosos planes de la Fuerza Independiente, el llamado Plan Gorrell se hizo innecesario con el armisticio del 11 de noviembre de 1918. La potencia aérea estratégica y el bombardeo de ciudades no resultaron decisivos en la Primera Guerra Mundial, pero el conflicto estableció la importancia futura de las armas aéreas. Ningún ejército, por conservador que fuera, contemplaba futuras operaciones sin superioridad aérea, aviación táctica y observación aérea. Estas capacidades seguirían evolucionando, desempeñando un papel mucho más vital en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para muchos aviadores, el potencial de las operaciones aéreas independientes para ganar la guerra sugerida por las incursiones del Zeppelin y el Gotha y la creciente campaña de la Fuerza Independiente fueron las lecciones más significativas. El poder aéreo, la verdad, es que ofrecía la promesa de la creación y supervivencia de un servicio independiente y una alternativa a ese derramamiento de sangre que habían sido las trincheras de Flandes. Por tanto, a ojos de los generales y políticos era una visión convincente. Bueno, vámonos con el periodo de entreguerras, que fue la edad de oro
para los escritores, el pensamiento y el debate sobre la potencia aérea. Los aviadores intentaron discernir las lecciones de la Primera Guerra Mundial, al tiempo que mantenían la posición y el prestigio de las nacientes armas aéreas ante una desmovilización masiva. Los dirigentes, los políticos, intentaban diseñar políticas de defensa eficaces y asequibles, al tiempo que anhelaban evitar que se repitiera la debacle del 14 al 18. Las propuestas como por ejemplo prohibir los bombardeos, o al menos mitigar los efectos de la guerra aérea contra objetivos civiles mediante acuerdos internacionales, como fueron el famoso Convención de La Haya, florecieron durante un breve espacio de tiempo. También hubo propuestas, originadas por los franceses pero respaldadas por Winston Churchill, de entregar atentos todos los bombarderos estratégicos a la Sociedad de Naciones o algún organismo internacional que los utilizaría para castigar a otros agresores. Es decir, crearíamos una gran fuerza de bombardeo estratégico de las Naciones Unidas que su misión sería pues atacar a cualquier país que empezara una guerra. Esta idea de desarme o regulación internacional fracasaron por cuestiones de nacionalismo, verificación de las armas y sobre todo desconfianza entre los países. Al mismo tiempo empezaron a consolidarse amplios argumentos teóricos sobre el posible empleo del poder aéreo en alguna guerra futura. Fue el general italiano, aquel famoso Giulio Douhet, quien escribió la visión más famosa y sistemática de una futura guerra. Douhet era un crítico abierto del estamento militar tradicional y su pluma, bastante fértil y sobre todo ácida, le valería incluso el arresto domiciliario por sus críticas. Aunque no era piloto e ignoraba los entresijos de la tecnología aeronáutica, creía que los aviadores eran la solución al dilema de la guerra posicional. Estaba profundamente afectado por la inutilidad de la guerra terrestre industrializada y había estudiado, aunque eso sí de forma selectiva, las lecciones históricas de la Gran Guerra. Los aspectos que le parecieron especialmente sorprendentes fueron los ataques aéreos alemanes e italianos sobre Londres y Viena, el colapso del frente interno, tanto la Rusia zarista como en la Alemania de Guillermo, y la capacidad de los estados modernos para mantener la guerra total en el frente durante años. Así indicó lo siguiente. El resultado de la última guerra solo fue aparentemente el resultado de operaciones militares. En realidad, se decidió por el desmoronamiento moral de los pueblos vencidos, un desmoronamiento moral causado por el largo desgaste de las personas implicadas en la lucha. La arma aérea permite llegar a la población civil situada detrás de la línea de batalla y atacar así directamente su resistencia moral, y nada impide pensar que algún día esa acción directa pueda ser de una envergadura tal que rompa la resistencia moral de los pueblos, incluso dejando intactos sus respectivos ejércitos, el Armata. ¿Acaso el ejército alemán no podía seguir luchando en el momento que depuso las armas? ¿No fue la flota tedesca entregada intacta al enemigo cuando el pueblo alemán sintió que su poder de resistencia se debilitaba? Douhet razonaba que los avances de la tecnología de la aviación permitirían contemplar el lanzamiento de ataques masivos contra ciudades enemigas desde el aire en las primeras horas de una guerra. Su teoría, expuesta en una serie de artículos y libros, entre ellos el denominado El control del aire, abogaba por un ataque preventivo contra la fuerza enemiga. Una vez conseguido el control del aire, flotas de aviones de combate autodefensivos, los bombarderos, lanzarían un ataque de castigo contra la capital del enemigo y otros centros de población y comerciales con una mezcla de armas de alto poder explosivo, incendiarias y químicas. Douhet no dejó lugar a dudas sobre el efecto probable. Dani, dale caña ya a la voz de este italiano. En este punto quiero subrayar un aspecto del problema, a saber que el efecto de tales ofensivas aéreas sobre la moral puede muy bien tener más influencia sobre el desarrollo de la guerra que sus efectos materiales. Por ejemplo, tomemos el centro de una gran ciudad e imaginemos lo que ocurriría entre la población civil durante un único ataque de una sola unidad de bombardeamiento. He aquí lo que probablemente ocurriría en el centro de la ciudad en un radio de unos 250 metros. En pochi minuti lloverían unas 20 toneladas de bombas de alto poder explosivo, incendiarias y de gas. Prima vendrían las explosiones, luego los incendios, los gases mortíferos flotando en la superficie e impidiendo cualquier aproximación a la zona siniestrada. A medida que pasasen las horas y avanzaba la noche, los incendios se propagarían mientras el gas venenoso paralizaría toda vida. Al día siguiente
la vida de la ciudad quedaría suspendida y si se trabajaba de un nudo de alguna arteria importante de comunicación, se suspendería el tráfico. Puesto que puede ocurrirle a una sola ciudad en un solo día, puede ocurrirle también a 10, 20, 50 ciudades. Bueno, paradójicamente Duhet creía que una guerra así, por horrible que fuera para la enloquecida y demoralizada población civil, sería en realidad más humana que la última guerra. Las guerras del futuro de Duhet terminaban en días o semanas, mientras que la Primera Guerra Mundial se había prolongado durante 4 años. Los críticos posteriores de Duhet señalaron que la Segunda Guerra Mundial demostró que estaba equivocado en prácticamente todos los aspectos. Su creencia absoluta en el invulnerable avión de combate, la ineficacia de las defensas aéreas y la aviación auxiliar, y los efectos sobre todo físicos y morales de los ataques aéreos. Todo ello demostraron ser erróneos. Sus bombarderos encontraron infaliblemente sus objetivos, independientemente de las condiciones meteorológicas, y los destruyeron con precisión geométrica. Sin embargo, su enérgica defensa del poder aéreo independiente y su papel potencial en la guerra futura resonaría entre los aviadores de todo el mundo. Duhetiano se convirtió en el sinónimo de bombardeo de terror o moral, y el teórico nuclear de primera generación Bernard Brodie citaría a Duhet como el precursor intelectual del pensamiento estratégico en la era atómica. Aunque existe cierto debate sobre el impacto exacto de Duhet en las fuerzas aéreas en el periodo entre guerras, no hay dudas sobre el papel del mariscal del aire Sir Hugh Trenchard en la formación y evolución de la RAF. A diferencia de Duhet, que en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial era un experto semi-retirado, Trenchard, nuestro querido creador de la Fuerza Independiente, sirvió 10 años más como jefe del Estado Mayor del Aire. Por tanto, estaba en condiciones de dejar su impronta en el pensamiento, la doctrina y la estructura de las fuerzas de la RAF. Trenchard hizo hincapié en el efecto moral, psicológico del ataque aéreo por encima del potencial de destrucción física real. Este énfasis en la consecuencia tanto de la limitada destrucción realmente infligida por el ataque aéreo en la Gran Guerra, como de la creencia en su capacidad para aterrorizar a la fuerza de trabajo industrial. En la actualidad, el efecto moral de los bombardeos es indudablemente superior al efecto material en una proporción de 20:1. La verdad que esta era la fórmula más citada por Trenchard y este le valdría el título de maestro de la estadística infundada por parte de algunos historiadores. Trenchard creía firmemente que los ataques a los centros vitales de la industria bélica alemana causarían un impacto psicológico totalmente desproporcionado sobre la población trabajadora, socavando en gran medida el poder militar de la nación. Aunque está claro que Trenchard tenía en mente objetivos en grandes áreas urbanas cuando hablaba de centros vitales, sus prescripciones reales sobre objetivos, en palabras de un historiador, eran algo vagas. Lo que es evidente es que el objetivo de Trenchard era minar la moral de la fuerza de trabajo. Ese era el fin de la fuerza aérea. El medio para lograr ese objetivo era la destrucción de los medios físicos de producción. Trenchard explicó la relación entre los ataques civiles y objetivos generales de una futura guerra. Argumentó en 1928 con un toque más bien, de elitismo y esnovismo de la época lo siguiente. Atacaremos los centros vitales de transporte e impediremos seriamente que esas armas y municiones lleguen al campo de batalla y por lo tanto ayudarán más exitosamente al ejército en su ataque directo contra el ejército enemigo. Atacaremos las comunicaciones sin las cuales el esfuerzo nacional no puede ser coordinado ni dirigido. Estos son los puntos en los que el enemigo es más débil. El fusilero o el marinero están protegidos, armados y disciplinados y resistirán el fuego. Los grandes centros de fabricación, transporte y comunicaciones no pueden protegerse totalmente. El personal que los maneja no está armado y no puede responder al fuego. No están disciplinados y no se puede esperar que ellos se mantengan firmes en sus tornos blancos y bajo la amenaza recurrente del bombardeo aéreo. Trenchard ofrecía así una justificación para afectar a la moral de una población enemiga mediante ataques a centros industriales claves. Cuando la RAF comenzó su segunda guerra aérea contra Alemania, estas ideas se enfrentaron a la prueba de la batalla. El último gran teórico de la potencia aérea estratégica del periodo entre guerras fue el general de brigada William H. Billy Mitchell. Mitchell fue un diligente estudioso de la evolución del combate aéreo en la Primera Guerra Mundial y estuvo muy influido no solo por las teorías de Duhet y Trenchard, sino también por las experiencias de combate de los servicios aéreos franceses, británicos y alemanes. Sus escritos de posguerra se centraron en las múltiples formas en que la aviación podía contribuir al éxito de la batalla.
En consecuencia hizo hincapié en una amplia gama de misiones aéreas como el bombardeo táctico, la superioridad aérea, la interceptación y las misiones de observación. El pensamiento de Mitchell a mediados y finales de los 20 estaba inextricablemente ligado a su batalla por la independencia del ejército del aire estadounidense. En consecuencia, su énfasis en el potencial de la fuerza aérea para atacar y lanzar un golpe decisivo y con ello ganar la guerra era cada vez mayor en sus escritos. Mitchell reconocía claramente la creciente importancia de las ciudades para el funcionamiento de un Estado moderno. Creía, como Trenchard, que contenían centros vitales susceptibles de ser destruidos del aire. En una de las últimas obras pintó un cuadro aterrador e innegablemente bajo la visión de Duhet para un público general. Decía así: ¿qué nos deparará la guerra en el futuro? Sin duda, un ataque a los grandes centros de población. Nueva York, Chicago, Detroit, Pittsburgh o Washington serían los primeros objetivos. No es necesario que estas ciudades sean destruidas en el sentido de que cada casa sea arrasada hasta los cimientos. Bastará con expulsar de ellas a la población civil para que no pueda ejercer sus actividades habituales. Unas cuantas bombas de gas bastarían. Con la excepción de Trenchard, que moldeó personalmente la RAF durante una década, el impacto de estos teóricos en el futuro de la guerra aérea fue indirecto. Colectivamente, estas visiones de la guerra futura contribuyeron a que muchas de las armas aéreas del mundo creyeran en el potencial ofensivo del bombardero y en su capacidad para atacar los fondos de una nación enemiga. Esta idea encajaba perfectamente con la idea de la mayoría de las fuerzas aéreas de estar a la vanguardia siempre en el tema tecnológico. Estas teorías también gozaban de cierta aceptación entre los responsables políticos civiles de la época, a pesar de que muchos rechazaban de lo que implicaba estos ataques. El arma aérea podía ofrecer una alternativa al mantenimiento de una fuerza terrestre masiva y costosa, un concepto atractivo para los gobiernos con problemas financieros en la época de la Gran Depresión. En el equilibrio militar en Europa durante la década de los 30 también vemos un claro presagio de un régimen de disuasión, es decir, empieza a surgir este concepto de MAD. Haciendo frente a los minúsculos presupuestos de entreguerras y a un incierto entorno de seguridad nacional, la RAF trató de crear una fuerza de bombarderos que pudiera funcionar, en concierto con la Royal Navy, como un poderoso elemento disuasorio para cualquier adversario potencial. Como vemos, es el principio del MAD, ¿verdad? Como evidentemente este fue un claro legado de la creencia de Trenchard en la primacía de que un ataque iba a ser la mejor defensa. Como han señalado algunos historiadores, la RAF de entreguerra favoreció la construcción de un número impresionante de aviones, mientras que las capacidades tecnológicas de apoyo necesarias, como localización de objetivos, navegación de largo alcance, vuelo instrumental en mal tiempo, se quedaron, en este caso, en agua de borrajas. La orientación ofensiva de Trenchard también provocó un descuido general de la denominada defensa aérea interior. Solo la intervención del Consejo de Ministros, con la ayuda de algunos oficiales más clarividentes del Estado Mayor del Aire, insistió en la creación de un sistema de defensa aérea viable. Y la verdad que esta insistencia llegó justo a tiempo para la batalla de Inglaterra del año 40. La Luftwaffe alemana también siguió una estrategia disuasoria basada en la capacidad putativa de una fuerza aérea para devastar centros de población enemigos en los primeros días de una guerra. Poco después de la toma del poder por los nazis en enero del 33, los oficiales de la Luftwaffe, aún camuflada en aquellos momentos, recomendaron la creación de una fuerza aérea con una poderosa flota disuasoria de bombarderos estratégicos. Esta fuerza estaba destinada a prevenir ataques contra Alemania mientras se desarrollaba un armamento más amplio y generalizado. Aunque la industria aeronáutica alemana demostró no estar a la altura de construir los bombarderos estratégicos necesarios a mediados de la década de los 30, la Luftwaffe, a medio alcance y orientativo, funcionaría como un escudo disuasorio frente a la agresiva política exterior de Adolf Hitler para las finales de la década de los 30. Es decir, la Luftwaffe tenía la misión de escudo, aún no iba a ser el arma con el que atacar los centros poblacionales del enemigo. Aunque la doctrina oficial de la fuerza alemana sostenía que los ataques contra civiles enemigos solo debían llevarse a cabo como último recurso o como represalia de ataques similares contra Alemania, los dirigentes nazis eran muy conscientes del miedo que inspiraba la capacidad de Luftwaffe para atacar núcleos de población europeos. Los estudios sobre el apaciguamiento anglo-francés señalan que la percepción exagerada de la Fuerza Aérea Alemana desempeñó un papel considerable en la toma de decisión de los aliados durante la crisis de los Sudetes del 38,
cuando los aliados occidentales se acobardaron ante la perspectiva de una guerra por mantener la independencia de Checoslovaquia. Aunque los teóricos y los profesionales en el poder aéreo de entreguerras no tuvieron la experiencia de una guerra a gran escala entre las grandes potencias aéreas industrializadas para poder hacer valer sus teorías, hubo muchas acciones aéreas, eso sí, algunas de las cuales parecían confirmar las creencias de los defensores del poder aeroestratégico. Por ejemplo, vamos a ver bombardeo de centros poblacionales en la guerra civil de China y en España, y el uso de gas por la red aeronáutica de Mussolini en Etiopía. El efecto de esta experiencia es difícil de evaluar. Por un lado, fueron sucesos horribles, como los bombardeos terroristas japoneses, vamos a hablar de terroristas porque eran para infundir terror, de ciudades chinas, o el bombardeo, de Guernica por la Legión Cóndor en el año 37. Todos ellos agudizaron los temores de la opinión pública ante la inminencia del apocalipsis aéreo. Las opiniones de los aviadores profesionales, sin embargo, eran menos certeras. Muchos señalaron que España, Etiopía y China carecían de lo que se consideraban como ciudades modernas y sobre todo de armas aéreas plenamente desarrolladas. Esto dificultó que la RAF, la Luftwaffe o el ejército de Estados Unidos extrajeran conclusiones significativas sobre las próximas guerras generales a partir de estas pequeñas guerras de la década de los 30. La escuela táctica del ejército de Estados Unidos, situada en el campo Maxwell, en Alabama, formó a los principales generales y los supuestos primeros teóricos, y a través de un análisis de la economía estadounidense desarrolló una filosofía de objetivos que identificaba los determinados puntos de triangulamiento o nodos clave. Todos ellos dentro de una nación industrial moderna, conocidos como su red industrial. A ver, ¿de qué estoy hablando? La idea era desarrollar los medios, bombardeos de precisión a alta cota con luz diurna, para atacar y neutralizar estos nudos claves o puntos de estrangulamiento, provocando así efectos en cascada en toda la sociedad. Debían evitarse los ataques contra la población civil por sí, aunque la escuela táctica del Ejército del Aire dejaba la puerta abierta a los ataques contra la voluntad de la población enemiga como último recurso. Aunque justificadamente ridiculizados por su pensamiento mecanicista y su rechazo de los conceptos clausewitzianos, los pensadores de la escuela táctica del Ejército del Aire consiguieron formalizar la naciente ciencia, entre comillas, de atacar ciudades desde el aire. En lugar de una vaga creencia de que las ciudades servían como centros vitales del poder industrial, político y moral, los profesores y estudiantes de la escuela táctica del Ejército del Aire identificaron industrias clave específicas que debían ser objeto de ataques aéreos. Los planificadores de la escuela táctica del Ejército del Aire tuvieron una oportunidad única de llevar directamente esta teoría a la práctica en el verano del 41. Cuando se les pidió que desarrollaran un plan de necesidades para la inminente guerra contra Alemania, 4 profesores de la escuela táctica de guerra del ejército idearon una ambiciosa estrategia aérea plasmada en la denominada División de Planes de Guerra Aéreos, o AWPDI, o 1 en romano, que identificaba los 154 objetivos industriales clave que componían el entramado industrial alemán. Aunque el grueso del plan abordaba los efectos probables de la destrucción de estos objetivos de precisión, había en él al menos un eco de actitud algo duhetiana. Decía así: la oportunidad del ataque es lo más importante en la conducción de operaciones aéreas directamente contra la moral civil. Si la moral de la población ya es baja debido al sufrimiento sostenido y a que la gente está perdiendo la fe en la capacidad de las Fuerzas Armadas para obtener una decisión favorable, entonces el bombardeo pesado y sostenido de ciudades puede aplastar esa moral por completo. Sin embargo, si no se dan esas condiciones, el bombardeo de zonas de ciudades puede en realidad endurecer la resistencia de la población, especialmente si los ataques son débiles y esporádicos. De ahí que no se establezca un número concreto de objetivos para esta tarea. Más bien, se cree que todo el esfuerzo del bombardeo podría aplicarse a este fin cuando se haga evidente que existen las condiciones psicológicas adecuadas. Así pues, la doctrina de bombardeo de la Escuela Táctica del Ejército del Aire hacía especial hincapié en los ataques sistemáticos de precisión contra objetivos industriales cuidadosamente seleccionados. La USAF, ya sabéis, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, se adhirió a esta creencia de apuntar con precisión a la red industrial de una nación enemiga durante su campaña contra Alemania.
Sin embargo, la teoría dejaba la puerta abierta a la posibilidad de atacar ciudades para asestar un golpe de gracia, ¿verdad?, a la moral enemiga. Ambos aspectos serían evidentes en las operaciones contra Alemania y especialmente en el Pacífico en el 44-45. También merece la pena señalar que los principios de la Escuela Táctica del Cuerpo Aéreo sobre objetivos de la red industrial dirigieron a la primera generación de planes de ataque nuclear contra la URSS en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Almirante, mensaje de la Task Force Zelda. Bombarderos enemigos a 20 minutos de su posición. Solicitan que les enviemos cobertura de cazas. Que despeguen los Hornets y los intercepten en el punto Eco 11. ¿Los F-18? Pero si no llegan a esa distancia. Utilice el plan estándar, que un cisterna despegue antes y vayan reaprovisionando. ¿Tenemos esos aviones aquí? Los Intruder, los Viking. Capitán, eso ya está fuera de servicio, hace años. Un Cisterna 767. Eso es una aeronave de la USAF y el más cercano lo tenemos a 600 millas. Capitán, le aconsejo que piense bien su próxima respuesta. ¿No me estará insinuando que no ha escuchado el episodio de fans de esta semana? Es que no tengo el fans, almirante. ¿Entonces tampoco ha escuchado la serie del Harnet? ¿Ni de las maniobras aeronavales, ni de nada? Es que eso de los fans costaba 3 euros y es que me lo gasté en una canción del Quevedo. Está agotando mi paciencia, capitán. Es que el Bad Bunny gastaba más, ¿eh? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué llama a la policía militar? ¿Por qué abrí esa ventana? ¡No, no! Me ha fallado usted por última vez, capitán. Bien, continuemos con las maniobras. Usted es el siguiente oficial encargado, ¿no? Procure no decepcionarme. ¿Esa cinta azul de su uniforme? ¿Un vieja guardia? Sí, señor. Yo sí que he activado los fans. Prepararé un eco con 4 pods ARS y ordenaré a los Foxtrot que se dirijan al objetivo. Muy bien, teniente. Quiero decir, capitán. Siga así y llegará lejos en la flota. ¿Cuánto vale sumergirte en la historia bélica? ¿Cuánto pagarías por acceder a los episodios más exclusivos de los conflictos modernos? La verdad es que no tiene precio, pero te lo ponemos fácil. Por menos de lo que gastarías en un café en la cantina de oficiales, puedes disfrutar de los episodios para fans cada viernes y acceder a más de 800 audios exclusivos del histórico. Y lo mejor, sin publicidad programática. ¿Te unes a la guardia de Casus Belli? Y bueno, vamos, ¿verdad?, con la Segunda Guerra Mundial. Para sorpresa de muchos líderes militares y políticos, la Segunda Guerra Mundial no comenzó con una serie de devastadores ataques aéreos sobre las capitales de Europa. Sin embargo, las primeras campañas de la guerra establecieron rápidamente que los ataques a ciudades, con las consiguientes víctimas civiles, formarían parte de ella. A menudo los ataques aéreos formaban parte de una operación de armas combinadas, por lo que los puristas de los bombarderos estratégicos los desestimaban como meros bombarderos tácticos. Sin embargo, los primeros proyectiles del conflicto aceleraron la difuminación de la línea divisoria entre lo que era un combatiente y civiles. A ver, la guerra relámpago alemana contra Polonia del 1 de septiembre del 39, en la que la Luftwaffe actuó casi como si estuviese siguiendo un manual de texto. Su unidad de bombardeo y cazas atacaron a la Fuerza Aérea Polaca, eliminándola como factor de la campaña en pocos días. La Luftwaffe centró entonces su atención en apoyar a las puntas de lanza mecanizadas del ejército alemán con apoyo aéreo cercano y ataques de interceptación. Sin embargo, mientras Varsovia seguía resistiendo, los mandos de la Luftwaffe se mostraron muy capaces de propugnar ataques directos contra núcleos de población. El general Wolfram von Richthofen, al mando de uno de los cuerpos aéreos en esa campaña, pidió atentos: explotar la última oportunidad para un experimento a gran escala con devastación y ataque de terror. Se hará todo lo posible para erradicar completamente Varsovia, especialmente porque en el futuro solo será una aduana en la frontera. Las incursiones intensas de la Luftwaffe sobre Varsovia, así como los bombardeos de artillería y el avance del ejército alemán, contribuyeron a precipitar la rendición de la capital polaca.
Del mismo modo, una gran incursión en Rotterdam, aunque formaba parte de un ataque a una parte defendida de la ciudad dentro de la zona de la línea del frente, porque eso se dijo que era Rotterdam, acabó con 900 civiles y también aceleró el colapso de los Países Bajos en mayo del año 40. En el asalto aéreo contra Gran Bretaña, la Luftwaffe se vio obligada a librar una guerra aérea independiente. Durante los primeros meses de la batalla de Inglaterra, las flotas aéreas alemanas se concentraron en atacar los convoyes costeros, las estaciones de radar y los aeródromos de apoyo al mando de caza de la RAF. Londres y otros centros de población siguieron siendo una zona prohibida. La batalla contra la RAF no produjo resultados decisivos y, ante la disminución del buen tiempo necesario para cualquier intento de invasión, algunos mandos de la Luftwaffe abogaron por un ataque masivo contra el Gran Londres como medio de atraer a lo que quedaba de la RAF a la lucha en el aire. Pequeños grupos de bombardeo alemanes, perdidos y escasos de combustibles, ya habían bombardeado inadvertidamente el centro de Londres y la RAF había lanzado varias incursiones contra Berlín en respuesta a estos bombardeos. Hitler por fin levantó la prohibición de atacar Londres y el 7 de septiembre del 40 todo el peso de la fuerza de bombardeo de la Luftwaffe golpeó el East End londinense. El éxito alemán resultó transitorio. El desplazamiento a Londres de los bombardeos eliminó la presión sobre los aeródromos de la RAF y los alemanes operaban ahora en desventaja táctica. A finales de septiembre el asalto alemán aflojó y el alto mando de la Luftwaffe optó por ejecutar una estrategia algo vaga de continua presión militar y económica contra Gran Bretaña. Bajo esos parámetros cualquier cosa se podía hacer, incluso matar vacas. Mientras las fuerzas de submarinos alemanes aumentaban sus incursiones sobre el comercio, la Luftwaffe llevó a cabo una serie de incursiones aéreas nocturnas contra Londres y las ciudades industriales del sur y centro de Gran Bretaña, sobre todo Coventry, para noviembre del 40. Aunque estas excursiones estaban destinadas a destruir objetivos militares y económicos en general, la campaña conocida por los británicos como el Blitz parecía dirigida directamente solo contra la moral de los civiles. Mientras que la batalla de Inglaterra y el Blitz del año 40-41 pueden verse justificadamente como una lenta evolución de la estrategia de superioridad aérea a través de la guerra económica a una campaña de bombardeos nocturnos en gran medida indiscriminados, las posteriores incursiones alemanas en Gran Bretaña fueron claramente incursiones de represalia dirigidas directamente a afectar a la moral civil. Las incursiones Baedeker del año 42, llamadas así por las famosas guías turísticas, tuvieron como objetivos centros culturales británicos en respuesta a los ataques británicos contra pintorescas ciudades costeras de la zona hanseática en marzo y abril de ese año. Los renovados y muy costosos, eso sí, ataques sobre Londres del año 42 y 43 y 44 fueron una respuesta directa a la escalada de ataques sobre la zona del mando de bombardeo de la RAF, en línea con la política de Hitler de que el terror solo puede ser aplastado con el contraterror, y los ataques con las armas SUBE del año 44-45 fueron sin duda concebidas como puras represalias o campañas de terror, no tenía otro fin. En la campaña de los Balcanes y de la Unión Soviética la Luftwaffe no daba abasto, apoyando al ejército alemán, y los ataques a las principales zonas urbanas fueron escasos. Una excepción notable fue el bombardeo de Belgrado a abril del 41, bautizado acertadamente como Operación Castigo. Esa era la designación de ese ataque a Belgrado. Morirían 17.000 civiles. Durante la campaña contra la URSS, la Luftwaffe desvió sus escasos recursos de la tarea de apoyo al ejército para atacar objetivos en el área metropolitana de Moscú. Aunque muy pocos de los grandiosos planes de la Luftwaffe para el bombardeo estratégico de la industria soviética y los centros poblacionales, la verdad que llegaron a realizarse, los comandantes de la Luftwaffe hicieron con frecuencia propuestas de ataque de terror contra las ciudades soviéticas. Los líderes de la Fuerza Aérea también aceptaron una propuesta del año 41 para arrasar Moscú y Leningrado y hacerlas inhabitables para aliviarnos de la necesidad de tener que alimentar a la población durante el invierno. Eso decía. La relativa falta de éxito alemán en la destrucción de ciudades no debe ocultar un punto más fundamental. Como concluyó un comentarista alemán sobre el bombardeo aliado de ciudades alemanas, casi nadie puede dudar ahora de que el mariscal del aire Goering habría arrasado Londres si sus recursos técnicos se lo hubiesen permitido. Speer describe a Hitler en una cena en la Cancillería del Reich en 1940, imaginando la destrucción total de la capital del Imperio Británico. ¿Has visto alguna vez un mapa de Londres? Está tan densamente construida que un solo incendio bastaría para destruir toda la ciudad, como ocurrió hace más de 200 años.
Goering provocará incendios por todo Londres, incendios por todas partes, con innumerables bombas incendiarias de un modelo totalmente nuevo. Miles de incendios se unirán en un gran incendio en toda la zona. Goering tiene la idea correcta. Los altos explosivos no funcionan, pero podemos hacerlo con incendiarios. Podemos destruir Londres por completo. ¿Qué podrán hacer sus bomberos una vez esté ardiendo de verdad? Esta embargadora visión de la destrucción coincide con el hecho de que los verdaderos logros pioneros en la guerra de bombas, Guernica, Varsovia, Belgrado o Rotterdam, fueron obra de los alemanes. La falta de medios, no de voluntad política, fue el factor limitante de las ofensivas de la Luftwaffe en la primera parte de la guerra. La flota de bombardeo aliado del año 43-45, la verdad es que no iban a estar tan limitadas. Bueno, el laboratorio más sostenido para estudiar la práctica o los efectos de la guerra aérea contra ciudades tuvo lugar durante la Guerra Aérea de Europa del 39 al 45. Muchos historiadores sostienen que solo 2 campañas duraron toda la guerra: la batalla del Atlántico y la ofensiva aérea estratégica. Ambas contribuyeron de forma indispensable a la victoria aliada. La guerra de bombardeos abarcó mucho más que ataques contra ciudades, pero fueron estos ataques contra la población civil de Alemania y más tarde de Japón lo que ha levantado las emociones y pasiones más fuertes. La muerte de casi 1 millón de civiles enemigos, las heridas o el desplazamiento de millones más y la devastación de centros culturales como Nuremberg, Colonia, Dresde y Tokio han llevado a muchos críticos a cuestionar la moralidad de la campaña de bombardeo, mientras que otros debaten simplemente su eficacia militar. Esta parte del podcast que vamos a abarcar ahora habla de la conducta y el impacto de la guerra en las ciudades. Y bueno, vamos primero con los británicos, esos que atacaban de noche, ¿verdad? Y es que a menudo caracterizada como un caso simple de bombardeo de terror, en contraste con el esfuerzo de bombardeo de precisión más humano, en teoría más efectivo, de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, la ofensiva nocturna y aérea del mando de bombardeo de la RAF se erige como uno de los claros antecedentes prenucleares del concepto de destrucción mutua asegurada. Análisis de historiadores posteriores a la guerra revelan una historia mucho más compleja de presiones políticas, limitaciones técnicas y creciente eficacia y flexibilidad, así como las explicaciones más tradicionales centradas en el deseo de destrozar la moral de los trabajadores alemanes mediante una campaña sistemática de desalojo de sus ciudades. Muchos relatos se centran en la personalidad y las motivaciones del controvertido comandante del mando de bombardeo, nuestro querido mariscal del jefe del aire Sir Arthur Bomber Harris, aunque los elementos esenciales de la campaña de la destrucción de la moral habían sido anteriores, como hemos visto antes, a su mandato. Como ya hemos señalado, el mando de bombardeo se creó durante la década de 1930 como fuerza de disuasión. Poseía un número considerable de aviones, pero pronto demostró estar mal equipados para llevar a cabo una ofensiva aérea sostenida contra Alemania. Aunque el Estado Mayor del Aire había elaborado una detallada serie de planes de bombardeo de contingencia destinados a atacar la industria alemana, conocido como planes aéreos occidentales, la capacidad del mando para llevarlo a cabo resultó escasa. El mando de bombardeo de la época estaba equipado con lo que vemos posteriormente como mediocres bombarderos bimotores medios, descritos por un aviador como no el tipo de vehículo con el que iba a perseguir a los enemigos del rey. Los bombarderos diurnos sin escolta provocaron pérdidas prohibitivas durante los primeros meses de la guerra y la fuerza se vio obligada a operar de noche. Sus incursiones en Alemania resultaron lamentablemente incapaces de disuadir o retrasar la Blitzkrieg alemana en Escandinavia y el oeste, y el compromiso de las escuadrillas de bombarderos en ataques desesperados a luz del día, cuando se produjo el cruce del río Mosa en mayo del 40, provocó pérdidas devastadoras. La conquista alemana de Francia en junio del 40 dejó a Gran Bretaña sola y prácticamente incapaz de llevar a cabo una guerra ofensiva contra el Tercer Reich. A los líderes británicos no les quedó más remedio que recurrir al arma aérea como único medio para continuar la guerra. Los argumentos políticos, diplomáticos y militares internos apoyaban el lanzamiento de una poderosa ofensiva aérea estratégica. Ya en julio del 40, nuestro querido Winston Churchill escribió al ministro de Producción Aérea británico diciendo lo siguiente: No tenemos un ejército continental que pueda derrotar el poder militar alemán. El bloqueo está roto y Hitler tiene Asia y probablemente África de donde sacar. Pero hay una cosa que lo hará retroceder y lo derribará, y es un ataque absolutamente devastador y exterminador con bombarderos muy pesados desde este país sobre la patria nazi. Debemos ser capaces de abrumarlo por este medio. Sin él no veo una salida. A finales del 40 y el 41, el mando de bombarderos intentó llevar la guerra al corazón de Alemania, atacando objetivos industriales y militares claves.
pero atacar de noche también limitaba mucho la precisión de los bombarderos, y el hecho de que el mando no hubiera invertido en la capacidad de localización de objetivos antes de la guerra, pues ahora se estaba haciendo notar, lo explicaba hace un ratillo. La cosa llegaron a un punto crítico con la entrega del denominado informe BAT en agosto del 41. Este informe era un análisis estadístico de las incursiones en Alemania durante junio y julio de ese año. De las tripulaciones que afirmaban haber alcanzado sus objetivos, se concluía que solo 1 de cada 3 lo había hecho a menos de 8 kilómetros del punto de objetivo. En los ataques contra la vital región industrial del Ruhr, la proporción se acercaba a 1 de cada 10. La reacción del gobierno, del Estado Mayor del Aire y del propio mando de bombardeos fue variada. Algunos optaron por hacer caso omiso de las sombrías noticias, mientras que Churchill comenzó a moderar su anterior defensa entusiasta de los bombarderos aéreos. También se hizo evidente un cambio gradual en los líderes de la RAF, que se alejaron de las incursiones de precisión sobre objetivos específicos y se inclinaron por ataques de área más generales sobre las ciudades. En el proceso se produjo un retorno perceptible a las fórmulas que nuestro general Trenchard había hecho sobre el efecto Poral de bombardear la mano de obra civil. Un memorando del Estado Mayor del Aire de septiembre del 41 afirmaba sin rodeo lo siguiente: el objetivo último del ataque a una zona urbana es quebrar la moral de la población que la ocupa. Para ello hay que conseguir 2 cosas. En primer lugar, hacer que la ciudad sea físicamente inhabitable y, en segundo lugar, concienciar a la población de un peligro personal constante. El objetivo inmediato es, por tanto, doble: producir destrucción y miedo a la muerte. Otros memorandos oficiales, así como análisis realizados por el asesor científico de Churchill, reflejaban y alimentaban este cambio de una campaña de objetivos industriales a una estrategia de desalojo de zonas, es decir, que la población abandone la zona. No cabe duda de que el mando estaba en horas bajas a principios del 42, aunque las mejoras cuantitativas y cualitativas en su adiestramiento y equipamiento empezaban a dejarse sentir. A finales de febrero, el tenaz Harris tomó el mando del bando de bombardeo de la RAF. Puede que Harris no ideara la ofensiva en la zona, o de zona, pero no hay duda de que trabajó para hacerla realidad con una persistencia sin límites. Se propuso mejorar el estatus de su mando lanzando duros ataques sobre varios objetivos alemanes, entre ellos Lübeck y Rostock, al tiempo que reunía fuerzas para el Plan 1000, un intento de colocar 1000 bombarderos pesados sobre un objetivo en una sola noche. Lo consiguió sobre Colonia en mayo del 42, despojando a los centros de entrenamiento de cualquier avión operativo. Reconstruido el prestigio de su mando, Harris modernizó pacientemente y aumentó sus fuerzas con un gran número de nuevos bombarderos Halifax y Lancaster, estos últimos capaces de transportar 10 toneladas de bombas. En marzo del 43, Harris lanzó la batalla del Ruhr, de 4 meses de duración, contra el corazón industrial de Alemania. Su filosofía era coherente con la del Estado Mayor del Aire y los líderes civiles. La ciudad del Ruhr albergaba muchas industrias vitales para el esfuerzo bélico del Tercer Reich. Sin embargo, los ataques no iban dirigidos a las fábricas concretas, sino al centro de las ciudades y a la vivienda de los trabajadores. La política de Harris alcanzó su punto álgido de efectividad con una serie de ataques de 3 días sobre Hamburgo en julio del 43. La operación Gomorra tuvo un éxito inusitado debido a una combinación de factores. Los británicos neutralizaron las habitualmente eficientes defensas alemanas, inundando sus radares con láminas de papel de aluminio, cegando en gran medida a las baterías antiaéreas y a los cazas nocturnos alemanes. Una grave sequía en el verano del 43 redujo los niveles de agua y convirtió la vieja ciudad en un polvorín seco. La ciudad era fácil de localizar y los bombardeos de Harris lograron una agrupación de bombardeos sin precedentes sobre el objetivo. Los ataques culminaron el 27 de julio del 43, cuando la ciudad, ya muy dañada, soportó la primera tormenta de fuego de la historia de la humanidad, con vientos de más de 240 km por hora y temperaturas de hasta 1000 grados centígrados. El jefe de la policía de Hamburgo ofreció esta descripción del efecto. En una zona urbanizada, la succión no pudo seguir su curso más corto, sino que el aire aéreo irrumpió en las calles con inmensa fuerza, llevándose consigo no solo chispas, sino también maderas y vigas del tejado ardiendo, extendiendo así el fuego cada vez más, desarrollando en poco tiempo un tifón de fuego como nunca se había visto antes, contra el que toda resistencia humana era completamente inútil. Entre 40.000 y 50.000 civiles perecieron, aunque resultó difícil estimar con exactitud el total. El personal de rescate encontró refugio antiaéreo de hormigón lleno solo de ceniza gris fina.
Un aturdido comandante de bombardero de la Luftwaffe, observando la eficacia de las bombas incendiarias de la RAF, señaló que durante medio año bombardeamos Londres y todavía Londres no está en ruinas. Durante 3 días bombardearon Hamburgo y Hamburgo está caput. Bueno, los líderes políticos alemanes se mostraron igualmente sombríos. El ministro del Armamento, Albert Speer, afirmó más tarde que Hamburgo le había infundido el temor de Dios y sostuvo que 6 incursiones adicionales de esa magnitud paralizarían por completo la producción de armamento de Alemania. Otros dirigentes nazis se refirieron al suceso simplemente como Die Katastrophe, la catástrofe. Fresco tras su triunfo en las incursiones de Hamburgo, Harris giró ahora todas sus fuerzas contra la capital del Reich. Predijo lo siguiente: podemos destruir Berlín de punta a punta si la USAF se lanza sobre ella. Nos costará entre 400 y 500 aviones. Le costará la guerra a Alemania. Durante el invierno del 43 al 44, el mando de bombarderos intentó hacer realidad la predicción de Harris. Sin embargo, la llamada batalla de Berlín resultó una derrota para Harris y el mando de bombarderos de la RAF. Berlín, aunque sin duda un objetivo vital, resultó difícil de dañar lo suficiente y las rejuvenecidas defensas nocturnas alemanes se cobraron un peaje temible en los cazas y en los grupos de Harry. A pesar de todo, la fe de Harry en la ofensiva aérea nunca flanqueó. Incluso cuando su mando adquirió la capacidad técnica para alcanzar objetivos de precisión, Harris se negó a abandonar la convicción de que el ataque de área era el medio más eficaz para acabar con la resistencia alemana. En octubre del 43, Harry, en su mensaje a su superior, expuso su postura con absoluta claridad. Decía así: el objetivo de la ofensiva combinada de bombarderos debe ser declarada pública e inequívocamente. Ese objetivo es la destrucción de ciudades alemanas, la muerte de trabajadores alemanes y la irrupción de la vida civilizada en toda Alemania. Hay que subrayar que la destrucción de casas, servicios públicos, transportes y vidas humanas, la creación de un problema de refugiados a una escala sin precedentes y el desmoronamiento de la moral tanto en casa como en los frentes de batalla por el miedo a un bombardeo prolongado e intensificado son objetivos aceptados y previstos de nuestra política de bombardeos. No son subproductos de los intentos de impactar en las fábricas. Llegó a argumentar, de forma poco sincera, que sus bombarderos eran incapaces de impactar contra objetivos pequeños, a lo que en cualquier caso ridiculizaba como panacea. Harry estuvo peligrosamente cerca de la insubordinación en su fijación por la ofensiva aérea, aunque hay que señalar que su mando ejecutó hábilmente las campañas del 44-45 contra objetivos de transporte y conducción de combustible que apoyaron la invasión de Oberlord y el avance aliado a través de Europa Occidental. Sin embargo, siempre que era posible, Harris continuó llevando a cabo ataques de área contra ciudades alemanas y así lo haría hasta los últimos meses de la guerra. Por entonces, el mando de bombardeo de Harris se había convertido en su instrumento de guerra muy eficaz. Preocupado tanto por ayudar al ejército rojo en su avance contra el ejército alemán en el frente oriental, como para acelerar el colapso alemán, Churchill presionó al Estado Mayor del Aire para que atacara los principales objetivos urbanos del este de Alemania, incluyendo Berlín, Leipzig y Dresde. En la noche del 11 al 12 de febrero del 45, Dresde sufrió uno de los peores ataques aéreos de la historia. Aunque a menudo se la describe como una ciudad abierta o indefensa, Dresde no era ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, su condición de objetivo industrial era mínima. El coste humano del ataque fue espantoso y el hecho de que la ciudad estuviera llena de refugiados que huían del ejército rojo se sumó al horror. Especialmente en retrospectiva, la incursión pareció un caso de ensañamiento, al acercarse tanto a la habitual rendición alemana menos de 3 meses después. Sin embargo, hay que recordar que los alemanes supuestamente acabados habían sorprendido recientemente a los aliados con el lanzamiento de la ofensiva de las Ardenas y que el mando de bombardeo de la RAF perdió cientos de aviones en combate tras el ataque de Dresde. No obstante, Dresde cambió la percepción popular de la ofensiva de bombardeo. Con considerable eufemismo, uno de los historiadores oficiales de la RAF señaló lo siguiente: al final de la guerra la opinión pública cambió en contra de los bombarderos, que especialmente en Gran Bretaña antes había apoyado con tanta firmeza. Churchill se estaba distanciando del ataque a Dresde pocos días después de la incursión. A la tripulación de Harris se le negó una medalla especial de campaña, aunque, según la mayoría de las evaluaciones objetivas, sin duda la merecía. El propio Harris fue notoriamente desariado en la lista de honores de la posguerra. El gobierno de posguerra prefirió considerar la ofensiva de la zona como el producto de un comandante excesivamente entusiasmado, aquejado de una visión de túnel, en lugar de una política de guerra cuidadosamente estudiada, aunque dura,
que había gozado, eso sí, de un amplio apoyo en los círculos gubernamentales y públicos. Evaluar la eficacia de la campaña sigue siendo una tarea muy compleja. Los críticos de la campaña de bombardeo se dividen en dos grandes categorías: los que la consideran ineficiente e ineficaz y los que la consideran simplemente inmoral. Es cierto que la moral alemana no se derrumbó bajo el bombardeo. La población civil sufrió tremendas penurias, pero se pegó con firmeza a sus tornos y a sus bancos de trabajo. La economía de guerra alemana demostró ser lo suficientemente robusta como para absorber incluso los catastróficos daños sufridos por ciudades como Hamburgo, mientras que Berlín, aunque maltrecha, seguiría funcionando como centro industrial y gubernamental. La inversión en la ofensiva de bombardeo fue asombrosa. Se calcula que 1/3 de todo el esfuerzo de guerra británica se destinó directa o indirectamente al mando de bombardeo. La campaña costó la vida de 50.000 tripulaciones del mando bombardero y algunos críticos de la guerra, en su mayoría intelectuales y sacerdotes, criticaron la ofensiva por brutal y anárquica. Un comentarista militar la calificó como la forma más bárbara y poco cualificada de ganar una guerra que ha visto el mundo moderno. Y Max Hastings, el famoso escritor, uno de los críticos más elocuentes de la ofensiva de bombardeo, lo resumió así: el coste de la ofensiva de los bombarderos en vidas, bienes y superioridad moral sobre el enemigo superó trágicamente los resultados que consiguió. Los análisis recientes se han centrado en los enormes beneficios indirectos de la ofensiva de los bombarderos para el esfuerzo bélico aliado. La dispersión de la industria alemana sacrificó las economías de escala y millones de alemanes sanos se enfrentaron a la defensa antiaéreo o a proyectos de reconstrucción de ciudades. En el 43-44, la ofensiva combinada de los bombarderos distorsionó gravemente la planificación estratégica alemana, la producción industrial y la estructura y despliegue de fuerzas militares. Por ejemplo, la necesidad de defender la ciudad alemana desplazó los deseos de renovar la ofensiva en la URSS o de llevar la lucha al enemigo a alta mar. La campaña de destrucción de ciudades provocó un deseo casi irracional de venganza por parte de los líderes nazis. La Luftwaffe malgastó gran parte de su fuerza de bombardeos en ataques de represalia contra Londres, mientras que la producción industrial alemana y los recursos científicos y tecnológicos se desviaron inútilmente hacia las armas V. Se calcula que los alemanes fabricaron unos 24.000 cazas. Un historiador concluye así: así pues, solo en términos de armas V, el bombardeo de áreas logró una enorme dislocación del esfuerzo bélico alemán de consecuencias reales para el resultado de la guerra. Las fuerzas de bombardeo de la RAF se incrementaron en la década de los 30 con la esperanza de disuadir a un futuro adversario. No lo consiguieron y su posterior intento de ganar la guerra mediante ataques aéreos contra ciudades sigue siendo objeto de controversia. Y si los británicos atacaron de día, los norteamericanos iban a hacerlo, los británicos atacaron de noche, los norteamericanos iban a hacerlo de día. Las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos entraron en la guerra europea creyendo firmemente en la eficacia de los conceptos bombarderos estratégicos elaborados en el campo Maxwell y la puesta en práctica de lo que he dicho antes, el AWPT-1, el llamado Plan Aéreo para derrotar a Hitler. Como ya se ha comentado, este plan requería una fuerza de bombardeos cuatrimotor suficiente para destruir 154 objetivos clave de la economía de guerra alemana. Los objetivos no serían las grandes áreas urbanas, sino complejos fabriles específicos. Los planificadores aéreos norteamericanos creían que una vez que la octava fuerza aérea estuviera constituida en Gran Bretaña, ejercería un impacto significativo y tal vez decisivo sobre la capacidad alemana para hacer la guerra. Sin embargo, la necesidad de desviar recursos al Mediterráneo otoño del 42 ralentizó la concentración, y no fue hasta la conferencia de Casablanca en enero del 43 cuando se formularon los principios rectores para emprender una ofensiva de bombardeos verdaderamente combinada. La USAF resistió con éxito a la presión británica para unirse a las ofensivas nocturnas en la zona, y los dos aliados acordaron seguir una política vagamente coordinada de bombardeo a cualquier hora o a todas horas. A principios del 43, la octava fuerza aérea del general Ira Iker pudo iniciar una penetración a plena luz del día contra objetivos alemanes. Estos objetivos eran plantas de ensamblaje de aviones, centros de fabricación de cojinetes de bolas, depósitos ferroviarios y puertos. Todo ello era coherente con la filosofía de objetivos industriales que había desarrollado la Escuela Táctica de Ejército del Aire. El bombardeo diurno sin escolta de estos objetivos resultó demasiado costoso para continuar. Aunque sí se interrumpió la producción alemana de cazas y cojinetes de bolas, los resultados no justificaron las grandes pérdidas sufridas. A raíz de la crisis de otoño, que culminó con el desastroso ataque del 14 de octubre del 43 a las fábricas de cojinetes de bolas de Schweinfurt, se suspendieron las penetraciones diurnas en Alemania hasta que se dispusiera de escolta de caza de largo alcance.
Con la llegada de los cazas de largo alcance P-51 Mustang a principios del 44, el bombardeo diurno estadounidense entró en su fase más importante. De nuevo, los objetivos eran complejos industriales claves. En algunos casos, como el bombardeo diurno de Berlín del 4 de marzo del 44, el objetivo era obligar a los cazas de la Luftwaffe a volar para que pudieran ser enfrentados y destruidos por la agresiva escolta de cazas de la USAF. La práctica de utilizar los cazabombarderos como cebo para los cazas alemanes era controvertida, pero eso sí, fue innegablemente eficaz. Un ejército alemán de cazas diurnos quedó destrozado en la primavera del 44, lo que contribuyó en gran medida a la continuación de la ofensiva combinada de bombardeos y al éxito de la invasión de Normandía en junio del 44. La USAF continuó su campaña de precisión contra la industria del petróleo sintéticos y los objetivos transporte. La ofensiva contra el transporte se centró principalmente en los importantes centros de clasificación alemanes. Algunos comentaristas han argumentado que a los centros de planificación de clasificación eran poco más que ataques de área apenas disimulados. De hecho, la naturaleza precisa del esfuerzo de la USAF en el otoño del 44 se convirtió en víctima de los problemas técnicos, el clima, siempre malo en el norte de Europa, y la falta de información actualizada sobre el estado de la economía de guerra alemana. En resumen, los ataques de precisión de la USAF empezaron a parecerse cada vez más a los ataques de área británicos de la RAF. Y en los últimos meses de la guerra, los dirigentes aéreos aliados contemplaron una serie de ataques sobre ciudades y objetivos de transportes conocidos como Thunderclap y Clarion, que recordaban la creencia expresada en el AWPD-1 de que un golpe abrumador en el momento adecuado podría hacer colapsar a una nación enemiga. Thunderclap nunca se ejecutó en su totalidad, pero la USAF participó en los ataques de Dresde y también lanzó un ataque masivo sobre Berlín el 13 de marzo del 45. Sin embargo, en conjunto, la USAF intentó adherirse a su filosofía de objetivos de precisión anterior a la guerra, incluso si la destrucción urbana masiva, infligida por muchas incursiones, parecía más bien desmentir esta intención. Iker, al expresar sus reservas sobre la propuesta Clarion, declaró lo siguiente: Nunca deberíamos permitir que la historia de esta guerra nos condene por lanzar el bombardeo estratégico contra el hombre de la calle. El historiador Conrad Crane concluye que, aunque la teoría superó a la tecnología, los aviadores estadounidenses en Europa hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Bueno, vámonos al Pacífico. Junto con la ofensiva nocturna de la RAF, la campaña incendiaria de la USAF contra las islas japonesas en el 44-45 constituye el último hito de la prehistoria de la destrucción mutua asegurada. Esta serie de devastadoras incursiones sobre centros industriales y de población japonesas fue quizás el ataque aéreo urbano no nuclear definitivo. Según la mayoría de los informes, el ataque incendiario de marzo del 45 sobre Tokio fue más destructivo y letal que los ataques atómicos de Hiroshima o Nagasaki. Las fuerzas de bombardeo estratégico de la USAF en el Pacífico operaban bajo el control directo del general Henry H. Hap Arnold en lugar de los comandantes del teatro, prefigurando, por cierto, la posterior organización del mando estratégico. Y la campaña terminó con el primer uso de armas atómicas contra objetivos enemigos. A finales del 44 la guerra en el Pacífico había progresado hasta el punto de que las islas japonesas podían sufrir un ataque aéreo directo. Una sangrienta invasión anfibia de las Marianas aseguró base de bombardeo en las islas de Saipan, Tinian y Guam. Un gran número de los aún no probados B-29 Superfortress estaban disponibles para llevar a cabo el asalto. A esta altura de la guerra, el bloqueo de Japón por parte de los submarinos de la Armada de los Estados Unidos había estrangulado prácticamente las industrias de las islas, pero a medida que las fuerzas aliadas se acercaban, la resistencia japonesa se volvía cada vez más decidida y fanática. En medio de la preocupación por la creciente cansancio de la guerra en casa, los planificadores estadounidenses se prepararon para ejecutar las fases finales de la estrategia para poder derrotar al Japón. Primero bloqueo, luego un asalto estratégico y por fin la invasión anfibia. El bombardeo de las ciudades japonesas había sido ampliamente discutido por los responsables políticos, civiles y militares de Estados Unidos, incluso antes de Pearl Harbor. George C. Marshall señaló en noviembre del 41 que si llega la guerra contra los japoneses, lucharemos sin piedad. Las fortalezas volantes serán enviadas inmediatamente para incendiar las ciudades de papel del Japón. No habrá ninguna vacilación a la hora de bombardear civiles. Será sin cuartel. Se ve que contra los civiles japoneses se ponen tantos remordimientos. El presidente Franklin Roosevelt estaba igualmente decidido a bombardear las islas japonesas e incluso arriesgó 2 de sus preciados portaaviones de la Armada de Estados Unidos para lanzar la incursión de Doolittle sobre Tokio en abril del 42.
A pesar de este interés al más alto nivel por llevar la guerra directamente a la población civil, hasta el 44 no se puso en marcha una verdadera campaña estratégica. La primera incursión de los B-29 sobre Japón, desde bases en China y más tarde las Marianas, fueron incursiones convencionales de precisión sobre objetivos industriales, principalmente la industria aeronáutica. Sin embargo, por diversas razones, estos ataques no tuvieron el efecto deseado. El B-29 y sus equipos y motores, que no habían sido probados, sufrían una serie de problemas iniciales y la corriente de chorro sobre Japón causaba estragos en los bombardeos de precisión a alta cota. El notoriamente impaciente Arnold despidió a varios mandos, incluyendo al general Ewald Hansel, uno de los pioneros del bombardeo de precisión diurno. Tras muchos intentos fallidos de mejorar el bombardeo de precisión, Arnold acabó por llevar el mando del mano hacia el general Curtis E. LeMay. LeMay había demostrado ser un líder hábil y un innovador táctico durante su estancia en el teatro de operaciones europeos y no estaba dispuesto a renunciar a las tácticas y las técnicas aprobadas para cumplir los deseos de su jefe. Arnold y los mandos dirigentes de la Fuerza Aérea del Ejército ya habían llegado a la conclusión de que los ataques de área serían más eficaces para destruir la industria japonesa, que estaba dispersa, y con ello matar también a los trabajadores japoneses. LeMay decidió atacar a baja cota por la noche, con una carga de bombas principalmente incendiaria. Finalmente retiró la mayoría de las armas de los B-29 para que pudieran llevar más bombas. Incluso retiró la pintura, recuerdo. La adopción de estas tácticas mejoró la precisión y redujo la carga de los frágiles motores de los B-29. Volar de noche reducía la eficacia de las defensas aéreas japonesas. La política de LeMay demostró ser terriblemente efectiva durante la operación Meeting House, una incursión incendiaria nocturna masiva sobre Tokio el 9 y 10 de marzo del 45. Los bombardeos de LeMay avivaron un fuego que mató a casi 100.000 civiles. El comandante de ala B-29 que dirigió la incursión recordaría más tarde: vi cómo se incendiaba un bloque tras otro hasta que el holocausto se convirtió en un océano de fuego hirviente y arremolinado que envolvió a la ciudad a lo largo de kilómetros en todas direcciones. Es cierto que en la guerra no hay lugar para las emociones, pero la destrucción que presencié aquella noche en Tokio fue tan abrumadora que me dejó una impresión tremenda y duradera. Las tripulaciones de las superfortalezas nunca olvidaron el hedor a carne humana quemada que se elevaba de la ciudad. Muchos tuvieron que recurrir al uso de máscaras de gas. Unos 41 kilómetros cuadrados de ciudad quedaron completamente calcinados. Las fotografías tomadas poco después de la incursión son prácticamente indistinguibles de las que se pudieron tomar en Hiroshima 5 meses después. Durante los meses siguientes, la 20ª Fuerza Aérea recorrió metódicamente su lista de objetivos industriales en Japón, incinerando cada uno a su turno. Al mismo tiempo, los B-29 reforzaron el bloqueo submarino, llevando a cabo una amplia campaña de sembrado aéreo de minas en las aguas costeras japonesas, cuyo nombre en clave era Starvation. Aunque el objetivo principal sigue siendo la destrucción del potencial industrial japonés, las incursiones incendiarias de área y las bajas masivas entre la mano de obra civil que la acompañaba se consideraban que eran los medios apropiados para este fin. Un gráfico sorprendente contenido en un informe del 45 preparado por Arnold para el secretario de guerra consistía en un mapa de Japón que, atentos, mostraba las principales ciudades industrializadas quemadas por los ataques incendiarios de los B-29. Las cifras indicaban que parte de la ciudad había sido destruida. Por ejemplo, el mapa contenía una sombría letanía de las principales ciudades costeras reducidas a ceniza. Yokohama estaba reducida al 57,6% y era una ciudad parecida a Cleveland. Tokio estaba destruida en casi 40% y, por comparación, era una ciudad como Nueva York. Kobe se había destruido el 55,7% y era una ciudad parecida a Baltimore, y Toyama había sido destruida al 95,6% y se la podía comparar con Chattanooga. Digamos que eso le permitía al secretario de guerra imaginarse lo que estaba explicando. LeMay explicó después del hecho lo siguiente: perseguíamos objetivos militares. No tenía sentido masacrar civiles por el mero hecho de masacrar. Por supuesto, había un barniz muy delgado en Japón, pero el barniz estaba allí. Era su sistema de dispersión de la industria. Solo había que visitar uno de esos objetivos después de que lo hubiésemos asado y ver las ruinas de una multitud de casas diminutas con una máquina taladradora asomando entre los escombros de cada hogar. Toda la población se puso manos a la obra y trabajó para fabricar esos aviones o municiones de guerra. Hombres, mujeres, niños. Sabíamos que íbamos a matar a muchas mujeres y niños cuando quemáramos la ciudad, pero había que hacerlo.
Tan seguros estaban los dirigentes de la Fuerza Aérea del Ejército de que esta era una estrategia ganadora de la guerra, que creían que cuando se agotara finalmente la lista de objetivos, Japón se derrumbaría sin necesidad de una invasión. De hecho, Arnold fue uno de los pocos comandantes de alto rango que se opuso a lanzar bombas atómicas, creyendo simplemente que el colapso japonés era inminente. El estudio del bombardeo estratégico de posguerra, del cual tenemos un libro en esta santa casa, estaba de acuerdo con lo siguiente, con esa información, y decía lo siguiente. Basándose en una investigación detallada de todos los hechos y apoyándose en el testimonio de los líderes japoneses supervivientes, el estudio opina que ciertamente antes del 31 de diciembre del 45 y con toda probabilidad antes del 1 de noviembre del 45, Japón se habría rendido incluso si no se hubiesen lanzado las bombas atómicas, incluso si la Unión Soviética no hubiese entrado en guerra e incluso si no se hubiera planeado o contemplado ninguna invasión. Bueno, eso de que si Rusia no hubiera entrado a la guerra no me lo creo yo tanto. Continúa el debate sobre el impacto de los bombardeos de ciudades japonesas en la rendición del Japón imperial. En su testimonio de posguerra, el ex primer ministro Hideki Tojo restó importancia a la campaña de bombardeos y citó en su lugar el bloqueo submarino, la campaña de salto de islas y las operaciones de las fuerzas operativas de portaaviones de la Armada de Estados Unidos como el factor clave en la derrota japonesa. Otros han argumentado que el bombardeo fue una política excesiva e incluso racista llevada a cabo por los Estados Unidos vengativos contra un enemigo que ya estaba virtualmente derrotado. Otros señalan la defensa fanática de Okinawa y la evidencia de los extensos preparativos japoneses para hacer frente, ¿verdad?, al posible invasión de las islas natales como un punto a favor del bombardeo. Un comentarista señaló que después de que el emperador Hirohito recorriera el devastado Tokio el 18 de marzo del 45, pues comentaba lo siguiente. Hay razones para creer que lo que el agitado monarca, de rostro adusto, vio de primera mano intensificó su determinación de poner fin a la guerra lo antes posible. Algunas cosas están claras. El gobierno japonés se rindió. No fue necesaria ninguna invasión y la producción industrial japonesa prácticamente había cesado en el verano del 45. Los bombardeos estratégicos sobre las ciudades japonesas contribuyeron sin duda a todo ello. Pero también, como he dicho antes, lo hizo la campaña submarina, la destrucción de la flota japonesa en combate aéreo marítimo y la campaña anfibia que destruyó el poderío militar japonés y aseguró las bases de las que lanzar este asalto aéreo a las islas interiores. Como en el caso de Alemania, el efecto de los bombardeos urbanos no podía evaluarse en el vacío porque no se había producido en él. Y bueno, vamos entonces ya con las conclusiones y este podcast que puede ser, yo sé, el principio, ¿verdad?, de una saga o una pequeña serie sobre la destrucción mutua asegurada. No sabemos si, lo he dicho antes, los bombardeos aceleraron el derrumbamiento de la Alemania nazi y el Japón imperial, atacando las ciudades u objetivos específicos situados en ciudades hubiera sido más efectivo. Las investigaciones inmediatas, sobre todo el enorme estudio de bombardeo estratégico de Estados Unidos, el libro este que he dicho que hemos publicado en Zeppelin Books, trataron de entrevistar a los planificadores económicos y líderes militares enemigos capturados, evaluar la destrucción física y determinar el daño a la producción industrial, el poder de combate, el espíritu de lucha y sobre todo la voluntad política del enemigo. Este estudio concluye que, atentos, el poder aéreo aliado hizo comprender al pueblo alemán todo el impacto de la guerra moderna con todo su horror y sufrimiento. Su huella en la nación alemana será duradera. Sin embargo, el estudio era un documento complejo, con muchas partes, algunas de las cuales sugerían que el bombardeo estratégico en general y los ataques a la moral civil en particular no eran tan efectivos como se esperaba. Ni que decir tiene que los informes no hicieron sino comenzar un debate que ha continuado, a veces amargamente, hasta hoy en día. Generaciones de historiadores y analistas militares de la posguerra se han pronunciado al respecto. Aunque sería cansino sugerir que ha surgido un consenso, nos gustaría asegurar, o por lo menos decir aquí algunas lecciones de la experiencia anterior a 1945 de las ciudades que alimentó definitivamente las raíces de lo que hemos dicho desde el principio del podcast, la destrucción mutua asegurada. Las fuerzas del ejército de los Estados Unidos, que pronto se convertiría en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, surgieron de la Segunda Guerra Mundial convencidos de la eficacia de un poder aéreo estratégico independiente. Aunque quizás se haya exagerado la obsesión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por ataques estratégicos, no cabe duda de que era la principal preocupación de este nuevo servicio independiente. Como resultado, las lecciones de las ofensivas aéreas estratégicas de la Segunda Guerra Mundial fueron muy importantes. En la mente popular existía una clara distinción entre los bombardeos de precisión de la USAF y los bombardeos de área de la RAF.
Este último se consideraba moralmente inferior y militarmente menos eficaz que el primero. La mayoría de los aviadores sabían que no debían aceptar esta interpretación simplista. Aunque la filosofía de los objetivos entre el mando de bombardeo de la RAF y la USAF eran diferentes, los dos esfuerzos aéreos podían ser muy similares en la práctica. Una incursión nocturna de la RAF en el otoño del 44, utilizando los últimos medios de bombardeo a ciegos, era a veces capaz de una mayor precisión que una incursión diurna de la USAF en malas condiciones meteorológicas de Europa Central durante el mismo periodo. Sin embargo, incluso estos ataques de área de facto tuvieron efectos devastadores en la economía de guerra alemana. Como ha demostrado el historiador Alfred Mierkejowski, los ataques de área contra los hospitales centros de clasificación de los ferrocarriles nacionales alemanes, la mayoría situada en centros urbanos, fueron de los más efectivos de toda la guerra. Y los comandantes de la 20ª Fuerza Aérea del Pacífico creían claramente que su ofensiva incendiaria había precipitado una rendición japonesa sin una costosa invasión anfibia. Incluso si los aviadores ignoraban convenientemente los efectos estratégicos de estas operaciones, compartían una creencia general en la contribución de la potencia aérea a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, esta creencia no era injustificada. Resulta irónico que el desarrollo de las ojivas nucleares y termonucleares, que casi por definición eran armas de ataque aérea, anular esencialmente los avances en el bombardeo de precisión conseguido durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque los planificadores del mando estratégico de la primera generación siguieron identificando objetivos industriales específicos en la URSS, como los planificadores de la Escuela Táctica del Ejército del Aire que hemos visto al principio, la brecha entre la intención y la práctica se había ampliado enormemente, mucho más allá de lo que Trenchard o LeMay tuvieron que afrontar. El reto de la posguerra consistió en equilibrar las lecciones aprendidas del último conflicto, la rivalidad entre servicios, la rápida evolución de las armas y la tecnología aeronáutica, y sobre todo la amenaza de una incipiente guerra fría. La experiencia de la primera mitad del siglo de vuelo a motor contenía las semillas de los regímenes del régimen de disuasión de posguerra y es, como he explicado a lo largo de este podcast, las raíces de la destrucción de la mutua asegurada. La llegada de las armas nucleares se vio inicialmente como un cambio cuantitativo, aunque no necesariamente cualitativo, de los medios de llevar a cabo la guerra aérea. Muchos aviadores no veían gran diferencia entre la gran incursión incendiaria de Tokio de marzo del 45, la tormenta de fuego de Dresde del febrero del 45 o lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. El miedo a atacar ciudades fue uno de los desarrollos culturales más sorprendentes de la era moderna. Las naciones industrializadas siguieron desarrollando vastas flotas de bombarderos y misiles cada vez más sofisticados y con un coste enorme, con la intención de disuadir o, si era necesario, derrotar a adversarios de su misma categoría. Inseparablemente de la existencia de estas flotas era el espectro de las víctimas civiles a escala masiva que producirían. Las herramientas eran nuevas y el resultado que se esperaba, pues no tanto, o sí. Y hasta aquí este podcast de más de hora y cuarto, por lo tanto no puede ser uno de menos de una hora, donde el amigo Dani, por cierto, debo darle las gracias porque ha puesto la voz a múltiples personajes para ver los orígenes de la destrucción mutua asegurada, el bombardeo, como hemos visto antes, desde la Primera Guerra Mundial, e incluso, como veíamos al principio, es un concepto del siglo XIX, anterior. Y pues nada, yo soy Esaú Rodríguez. Si os ha gustado este podcast, por lo que explicaba, lo que ponía sobre el tapete, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Esto es Casus Belli, un saludo y hasta otra.